Prensa Política, Periodismo 2.0. Quiero agradecer al decano de la facultad, a Hugo Trinchero, que nos haya brindado este lugar, un lugar emblemático para la historia de las ideas de nuestro país, para la historia de las ideas de nuestra ciudad, de nuestra universidad. Y es un hecho muy importante, absolutamente muy importante, que hagamos este acto dentro de la facultad. Aquellos que han tenido oportunidad de recorrer el país habrán notado, cada vez que van a una ciudad que tiene universidad, que la relación entre la universidad y la ciudad es estrechísima. ¿Qué significa esto? Que la universidad es la universidad del pueblo de Río Cuarto, del pueblo de Rosario, del pueblo de Tandil o de Azul. La Universidad de La Plata es la ciudad de La Plata. El sentido de la ciudad de La Plata se la da básicamente su universidad y los miles y miles de estudiantes que de todos los puntos del país históricamente han ido a estudiar allá. No pasa lo mismo con la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, que es anterior a la federalización de la ciudad, pero que se inscribe siglos posteriores a la fundación, no tiene esta relación de cotidianeidad con sus habitantes. Una de las cosas que desde el próximo gobierno de la ciudad tenemos que encarar y vamos a hacer es esta relación estrecha con nuestra universidad. No puede ser que la universidad no trabaje mancomunadamente para solucionar e investigar los temas más importantes que competen a la ciudad de Buenos Aires. No solo su problemática, no solo las cosas que hay que resolver para mejorar, sino las que hay que planificar hacia el futuro. Nosotros imaginamos una ciudad. No podemos llegar a un gobierno sin tener un ideario, una idea, una utopía, una fantasía de ciudad, un sueño. La batalla cultural que hay que dar en la ciudad de Buenos Aires para ganar la próxima elección y comenzar ese debate en la ciudad de Buenos Aires, a mí me parece crucial. En la década del 90, nosotros perdimos esta batalla de ideas y los medios de comunicación jugaron un rol central, absolutamente central en esta batalla. Inventaron un personaje, le hablaban a Doña Rosa y le decían a Doña Rosa que si se achicaba el Estado, se agrandaba la nación. Si se vendían los teléfonos, íbamos a estar mucho mejor. Pero si se levantaban los ferrocarriles, íbamos a estar mejor. Y que si se dejaba en la calle a cientos de miles de trabajadores, íbamos a estar mejor. Una diputada nacional llegó a decir que ella no quería proletarios, que ella quería propietarios, como si el hecho de dejar de ser un trabajador para ser un empresario fuera un acto de voluntad, ¿sí? Y ella decía, Adelina D'Alessio de Viola, los jóvenes no la deben conocer, es una persona que, digamos, fue un eje importante en todo el sistema de privatizaciones de la década del 90, y Neustadt y Grondona, desde su programa de televisión, llevaban ese discurso adelante. Un discurso que años después significó que la Argentina tuviera 52% de la población debajo de la línea de pobreza y 25% de desocupados netos. Hay una anécdota que tuve la oportunidad en el año 95. Fui a entrevistar a Eduardo Galeano a la ciudad de Montevideo, a su casa, me abrió las puertas de su casa. Claro, hablábamos de los 25 años de las venas abiertas, pero también hablábamos de lo que significaba el fin de siglo. Él dijo algo que se engancha perfectamente bien con lo de Adelina D'Alessio de Viola. En los años 60 y en los años 70, la derecha más conservadora y además, obviamente, la izquierda más militante reconocían que la pobreza era hija de la injusticia, que si había pobres en la Argentina era porque había injusticia en la Argentina. Después, cuando la derecha llegaba al gobierno,
seguía generando más pobres y más injusticia, pero en sus discursos sostenía que qué injusto era que hubiera pobres. En la década del 90, esa ecuación se cambió. Y el discurso no era que la pobreza era hija de la injusticia, sino que la pobreza era hija de la ineficiencia. ¿Qué significaba esto? Que había pobres porque había ineficiencia, porque eran ineficientes, y que entonces ya no era una situación de injusticia de toda la sociedad y sobre todo del gobierno, sino que era una cuestión de ineficiencia del individuo. Entonces trasladaban la responsabilidad de los gobiernos o de la sociedad a la persona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que dar una batalla cultural en la ciudad de Buenos Aires. Este gobierno de Mauricio Macri, con el que no coincidimos ideológicamente respecto de todo lo que significa lo público, la educación, la salud, el espacio público, la cultura, el desarrollo social. Además, es un gobierno absolutamente inepto e ineficiente para lo que uno se imaginaba que podía estar preparado, es decir, recoger la basura y tapar los pozos de la calle, que son las empresas del padre. Ni siquiera para eso ha tenido una acción positiva el gobierno de Macri. Ellos creen que la cultura es un mero espectáculo. Esto es, que la cultura es un hecho de observación pasiva para el que no la ejecuta y las bellas artes para aquel que es un artista. Las bellas artes son importantes, quizás son la expresión, digamos, más compleja de la resolución de la producción cultural, pero la cultura no es un hecho de observación pasivo, porque entonces nosotros nos convertimos en meros consumidores. La cultura es una construcción individual del artista, pero una construcción de la sociedad. La cultura es una herramienta de transformación social, junto con la educación, que nos permiten cambiar. El gran desafío que tenemos nosotros es dar la batalla cultural, dar la batalla de las ideas, aquella que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner dieron a partir del año 2003 y que significó dar vuelta como una media, como un guante, la vida política de la Argentina. Cuando Néstor Kirchner se planta y dice: yo no voy a seguir pagando a los acreedores, no voy a cometer la locura del default de la deuda. Le decían que no se podía. Él cambió los paradigmas, fue una batalla cultural. Cuando removió la Corte Suprema de Justicia, una corte absolutamente corrupta, y estableció un mecanismo de selección de los jueces donde todos los ciudadanos podíamos intervenir, y hoy tenemos la corte más independiente que ha conocido la Argentina desde 1853. Esto no se podía, fue un cambio de paradigma cultural. Cuando se restatizaron los fondos de jubilaciones y pensiones, se pensaba que no se podía, que nosotros teníamos jubilación privada y exclusión durante los próximos 50 años. Fue un cambio de paradigma cultural. Bueno, ese cambio de paradigma cultural lo vivimos en el Bicentenario, cuando 6 millones de argentinos salimos a la calle para celebrar la reinvención de la historia. Porque cuando vimos nosotros el recorrido de la historia argentina por la avenida 9 de Julio, no era la historia de Bartolomé Mitre que nos habían contado en la escuela primaria y secundaria, no. Era la historia de los grandes hechos de la República Argentina, como la vuelta de obligado, que nos emparentaban con el 1810 y con el 2010. Hacía 200 años que nosotros no veíamos tantos presidentes latinoamericanos desfilando por la Avenida de Mayo, cruzando la Plaza de Mayo ante cientos de miles de personas. Y nosotros pudimos ver a esos presidentes y nos imaginábamos a San Martín y a Bolívar como lo habíamos estudiado en los libros de historia. Y esto fue posible gracias a un presidente de la Nación, que fue Néstor Kirchner, a una presidenta de la Nación, que es Cristina Fernández de Kirchner, y básicamente esto fue posible gracias a una revolución cultural que se dio en nuestro país. Prensa Política, Periodismo 2.0.